A man named Lazarus, who lived in Bethany, became sick. Bethany was the town where Mary and her sister Martha lived. This Mary was the one who poured the perfume on the Lord's feet and wiped them with her hair. It was her brother, Lazarus, who was sick. The sisters sent Jesus the message, "Lord, your dear friend is sick." When Jesus heard it, he said, "The final result of this sickness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God, and it will be the means by which the Son of God will receive glory." Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he received the news that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." Teacher, just a short time ago the people there wanted to stone you. And are you planning to go back? A day has 12 hours, doesn't it? So those who walk in broad daylight do not stumble, for they see the light of this world. But if they walk during the night, they stumble, because they have no light. Our friend Lazarus has fallen asleep, but I will go and wake him up. If he is asleep, Lord, he will get well. Jesus meant that Lazarus had died, but they thought he meant natural sleep, so Jesus told them plainly, Lazarus is dead. But for your sake, I am glad that I was not with him, so that you will believe. Let us go to him. Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, "Let us all go along with the teacher, so that we may die with him." When Jesus arrived, he found that Lazarus had been buried 4 days before. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Judeans had come to see Martha and Mary to comfort them about their brother's death. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. If you had been here, Lord, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask him for. Your brother will rise to life. I know that he will rise to life on the last day. I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord. I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. After Martha said this, she went back and called her sister Mary privately. The teacher is here and is asking for you. When Mary heard this, she got up and hurried out to meet him. Jesus had not yet arrived in the village, but was still in the place where Martha had met him. The people who were in the house with Mary, comforting her, followed her when they saw her get up and hurry out. They thought that she was going to the grave to weep there. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also. His heart was touched,
and he was deeply moved. Where have you buried him? Come and see, Lord. Jesus wept. See how much he loved him, the people said. But some of them said, he gave sight to the blind man, didn't he? Could he not have kept Lazarus from dying? Deeply moved once more, Jesus went to the tomb, which was a cave with a stone placed at the entrance. Take the stone away. There will be a bad smell, Lord. He has been buried 4 days. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believed? They took the stone away. Jesus looked up. I thank you, Father, that you listened to me. I know that you always listen to me. But I say this for the sake of the people here, so that they will believe that you sent me. After he had said this, he called out in a loud voice, Lazarus! Come out! He came out. His hands and feet wrapped in grave clothes, and with a cloth round his face. Untie him and let him go. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they believed in him. But some of them returned to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the Pharisees and the chief priests met with the council and said, "What shall we do?" Look at all the miracles this man is performing. If we let him go on in this way, everyone will believe in him. And the Roman authorities will take action and destroy our temple and our nation. One of them, named Caiaphas, who was high priest that year, said, What fools you are! Don't you realize that it is better for you to have let one man die for the people instead of having the whole nation destroyed? Actually, he did not say this of his own accord. Rather, as he was high priest that year, he was prophesying that Jesus was going to die for the Jewish people, and not only for them, but also to bring together into one body all the scattered people of God. From that day on, the Jewish authorities made plans to kill Jesus. So Jesus did not travel openly in Judea, but left and went to a place near the desert, to a town named Ephraim, where he stayed with his disciples. The time for the Passover festival was near, and many people went up from the country to Jerusalem to perform the ritual of purification before the festival. They were looking for Jesus, and as they gathered in the temple, they asked one another, "What do you think? Surely he will not come to the festival, will he?"
The chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where Jesus was, he must report it, so that they could arrest him. Hola hermanos queridos, hermanas queridas, aquí estamos nosotros una vez más para meditar sobre la palabra del Señor, y esta palabra de nuestra meditación esta semana consiste del capítulo 11 de Juan. Quiero desde ahora, conocedor que somos de que la palabra de Dios es algo que el propio Dios comunica, quiero humildemente orar, pedir a Él que nos bendiga durante este tiempo de meditación. Sí, Padre Santo, Padre querido, tú conoces, Señor, cuán indigno, Señor, yo soy de presentar algo que sea para producir resultados divinos en los corazones de los que oyen, Señor, a empezar de mi propio corazón. Oh, Padre Santo, tenga misericordia, Señor. Padre Santo, nos alimente de tu palabra, Señor Dios, que podamos salir de ese tiempo, Señor, con gran disposición a dependernos de ti, de tu gracia, Señor, para sermos más do que solamente oyentes, pero también practicantes de su santa palabra. Yo le pido en nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, nosotros vimos el domingo en nuestra prédica sobre la resurrección de Lázaro, una historia muy famosa, muy conocida, y los hermanos ciertamente todos las conocen muy bien. Y esa historia nos habla de más uno de los grandes hechos de Jesús, uno de los milagros del Señor, posiblemente como muchos piensan, el más grande, el más impresionante de todos los milagros, en que el Señor trajo de vuelta a la vida un hombre que ya estaba muerto hacía 4 días. Hermanos, los que tienen un poco de conocimiento de biología humana saben en qué cosa increíble fueron las modificaciones o el número de modificaciones que sufrió este cuerpo muerto en los pocos segundos en que Jesús bradó: Lázaro, salga para afuera, sal para afuera de la tumba. Y Lázaro inmediatamente salió. ¿Qué cosa? Un cuerpo ya decaído, pudrido, se puso vivo por el poder majestuoso de nuestro Señor Jesús. La cosa que yo quería desarrollar con usted hoy es el pensamiento de cómo esto puede ser algo que nos traiga una bendición, y yo no creo que nosotros podamos encontrar una mejor respuesta de que esta enseñanza de la palabra de Dios nos cuenta del grande poder de Cristo en una situación rara, una situación muy extrema. Conforme mencionamos la palabra el domingo, la Biblia menciona 10 ejemplos. En toda la Biblia, tan solamente 10 ejemplos de resurrección de muertos. Muy raro. Entonces, la gran utilidad es sabernos que mismo en situaciones tan extremas, mismo en situaciones tan raras, el poder de nuestro Dios es lo que predomina sobre todas las cosas. Ahora, hermanos, yo creo y quiero transmitir para usted este pensamiento de que nosotros encontraremos el más gran valor cuando pensamos en términos del poder de Cristo para nuestras vidas espirituales diarias. Sí, hermanos. Sí, déjame contar para usted una breve ilustración, yo creo tal vez va a ser de utilidad. Hace algunos años, la tubería de nuestro baño aquí en mi casa se obstruyó. Había evidencias, usamos todos los paliativos posibles y intentamos y esperamos, y finalmente vino un profesional que hizo como que una endoscopía de la tubería y llegó a esta conclusión: estos tubos están dañados, ya son tubos muy antiguos y las cosas no van a mejorar. Bien, en aquel punto, delante de la posibilidad que teníamos de
gasto que no planeado y que no era pequeño, y delante de la posibilidad de tener que romper el piso de la casa y otras cosas más, había una tendencia de mirar a toda la vista de nuestra casa y decir cosas bien. Esta casa está bien, ¿por qué vamos a hacer una cosa tan grande así? La casa está bien, mira, el techo no tiene goteras, nunca tuvimos un problema eléctrico en la casa, la pintura está bien, los impuestos están pagos correctamente, la casa tiene una buena construcción, no necesitamos nada más. ¿Por qué no vamos a nos contentar con esto? Sin embargo, hermanos, las aguas residuales, sucias y malolientes, continuaban fluyendo y cada vez más, nos dando la evidencia. Hay un problema. Entonces, la buena decisión fue que, conociendo a alguien calificado y un precio que podíamos pagar, entonces decidimos vamos a hacer la renovación. Vamos a entrar en este capítulo de nuestra historia que nosotros preferimos no entrar, y vamos a la raíz de la cuestión. Vamos a traer esto en las manos de uno que pueda resolver este problema. Hermanos, esta simple ilustración que les dé es que para ilustrar el hecho de que nosotros éramos enemigos de Dios, pero aún así fuimos reconciliados con Él, enemigos de Dios, condenados al infierno por nuestros pecados. Todavía Él nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo Jesús. Y ahora, habiendo sido reconciliado, Él nos dice, ahora ustedes serán salvos por la vida de Cristo en ustedes. Este versículo impresionante se encuentra en Romanos capítulo 5, en el texto de 10 a 11, los dos versículos, si usted va a conferir, y Él nos cuenta este hecho. Muchos dicen, yo ya fui salvo por Jesús, todo está hecho, todo está resuelto, y yo no tengo más problema, y el pecado yo voy a pasar toda la eternidad sin Él. Estas son dos verdades muy importantes. Cristo nos salvó de la penalidad del pecado, sí. Cristo nos salvará de la presencia del pecado, sí. Pero hoy, ahora ya reconciliados con Cristo durante los años que tenemos en la tierra, ahora nosotros somos salvos de nuestro pecado a medida que invocamos sobre nosotros el poder de la vida de Cristo. Uno dirá, Pastor Neri, ¿cómo interpretar ciertas caídas, ciertas dificultades en mi vida? El deseo por cosas malas. ¿Cómo yo fui salvo por Cristo y ahora estoy siendo acusado por Satán porque yo dijo algo muy malo o yo cometí algo muy malo? Es sobre esto que estamos hablando, hermanos. La casa está hecha, todo está bien. Hay áreas de la casa que están bien, hay áreas de mi vida espiritual, de tu vida espiritual que están bien. Pero mira lo que el Señor Jesús dijo, dirigiéndose a la gente que creyó a Él. Creyó a Él. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y muchos, conforme yo dijo en esta situación, estoy en Juan capítulo 8, muchos creyeron en Él. Y Jesús entonces se dirige a este pueblo que había creído en Él y dijo, si se mantienen fieles a mi enseñanza, si se mantienen fieles a mi enseñanza, esto no es antes de se convertir, esto no es cuando estuvieren en el cielo, esto es ahora. Si ustedes perseveran en caminar en mis caminos, fieles a mis enseñanzas durante su vida en la tierra, entonces realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud de Satán, de las cadenas de los pecados. Como si fuera, usted va a quedar libre de esta tubería ya rota, obstruida. Usted va a quedar libre de este problema porque yo voy a actuar sobre esto. Porque usted está viendo
la diferencia que hay entre lo que dice mi palabra y tu procedimiento. Y usted va a clamar por el nombre del Señor Jesús para ser salvo de esta dificultad que usted está encontrando en su vida. Esto es la liberación del pecado. Y hermanos, quiero decir para ustedes una cosa con toda sinceridad. Así como Pablo decía, miserable hombre que soy, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, esto yo acabo haciendo. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, yo siento así tantas veces. ¿Sabe por qué razón? Porque todavía vive en mí la naturaleza de pecado y yo caigo, yo tropezo, yo tengo que vivir agarrado al Señor Jesús y pidiendo a Él, Señor, límpiame, Señor, gracias porque tú me amas, gracias porque tú comprendes, tú tienes compasión de mi debilidad. Gracias, Señor. Entonces sí, Señor, yo quiero pedir de ti misericordia, perdón, y quiero pedir a ti gracia para no caer con tanta frecuencia o caer de una forma tan mala, Señor. Venga, líbrame. Y en esto consiste, hermanos, el reparo de la tubería rota y obstruida. ¿Me entienden bien el ejemplo que yo quiso dar? Es un problema en su vida espiritual. Uno podrá decir, pero pastor, desde que me convertí ya no tomo más alcohol. Desde que me convertí el Señor me liberó de inmoralidad. Desde que me convertí el Señor me hizo un hombre tan recto y yo pago mis deudas en día, en orden, yo me esfuerzo, ya no lucho contra de ser un deudor y cosas más. Esto todo son verdades. Pero el Señor, Él nos cuenta, hermanos queridos, que mismo viviendo en el gozo de cambios tan buenos que el Señor hizo, todavía existe la penetración del pecado en nuestra vida. Y es sobre esto que el Señor nos quiere liberar. Y Él dice, persista en mi palabra. Si la palabra dice, no mienta, cuando usted se ve mintiendo, no da excusa para el pecado de la mentira. Cuando la palabra del Señor nos dice algo y nosotros estamos procediendo de una forma distinta, sepamos, hermanos, de todo el corazón, sepamos de que el Señor todavía nos ama, nos quiere y nos invita, venga hijo querido, yo tengo misericordia de ti, voy a limpiarlo de este pecado, voy a darle fuerza, gracia, para que usted no caiga más en esto. Hermanos, yo recibo tantos mensajes. Hermanos, hoy recibí un mensaje lindo, de esa muchacha contando y evocando nuestra propia fuerza para vencer el pecado. Esto no es así, hermanos. Tenemos que clamar por el nombre de nuestro Señor Jesús. Aliás, la palabra nos cuenta, así como recibisteis al Señor Jesús, así también ande en Él. Déjame contar por ustedes un ejemplo muy real, un ejemplo que se pasó con mi propia vida, porque la palabra del Señor nos dice que Él nos libera. Si Él nos libera, nosotros verdaderamente seremos libres del pecado. Mismo que el pecado vuelva a nos acometer, volvemos al Señor y Él nos da la victoria. Y esta es la caminata del cristiano en la tierra, hermanos. Mira solo. Había esta situación en que yo juzgué que una determinada persona, un hermano querido con quien tuvo contacto por tanto tiempo, en el juzgar de una situación, yo llegué a la conclusión que él hizo algo muy malo con relación a mí. Y yo me puso así muy enojado, muy triste. Yo pensé, no, yo tenía derecho a un tratamiento mejor. Yo merecía que Él me tratara de una forma más digna, más noble, pero Él no hizo esto. Y yo me puso muy... Y finalmente yo llamé a Él en el furor de mi ira contra Él. Y yo le dijo cosas muy duras. Verdad, pero verdad sin amor. Y guarda eso, hermano. Verdad dicha sin amor es crueldad. Y yo fui cruel con ese hermano. Yo fui duro con él.
en una cierta altura no había lo que decir porque estaba trayendo hechos reales. Él se cayó y yo seguí hablando un poco más y así se fue. ¿Qué victoria yo gané con esto? Ninguna. Ninguna, hermanos. Por lo contrario, el Señor que cuida de nosotros me habló con la palabra de Él en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, diciendo así, que en la palabra de Dios nos cuenta que uno no debe matar, pero Jesús dice, todo el que se enoje contra un hermano quedará sujeto al juicio. En más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Hermanos, aquí está una palabra que yo no estoy diciendo, una palabra que Jesús dice. Una persona, por ejemplo, estoy tomando una área de la vida, como si estuviera hablando de una tubería en la casa. Podría estar hablando de una otra área, pero estoy les dando un ejemplo. Y los ejemplos son múltiples, porque todos al caminar tropezamos en tantas cosas, ¿no es verdad? Y el Señor diciendo, recordando, uno que se ira contra el hermano, uno que critica, uno que se enoja a tal punto, uno que no le perdona, quedará sujeto al fuego del infierno. Pero Señor, yo ya fui salvo. Hermanos, usted va a tener que entender estas cosas por revelación del Espíritu Santo. Desde mi punto de vista, esto que el Señor Jesús cuenta aquí en su palabra, es lo mismo que Él nos dice en Romanos capítulo 8, 13, va a conferir en su Biblia, que nos dice que el que camina segundo los dichos y direcciones de la carne, sufrirá la pérdida de todas cosas. Pero si por el poder del Espíritu Santo mortificamos las obras de la carne, seremos salvos. Hermanos, lo que yo quiero decir es que el Señor está en un proceso progresivo, nos liberando del mal, nos liberando de la condenación eterna. Ya murió por nosotros, ya creímos en otro y ahora estamos pasando por un periodo de nuestra existencia durante esta vida, cuando Él nos llama a confirmar nuestra confianza en Él. Pero Señor, ¿cómo que voy a hacer? Yo tengo mi religión, yo soy pastor, yo soy diácono, fui bautizado, yo doy el diezmo. Hermanos, nada de esto, embora sean cosas tan buenas, es una solución. El Señor sigue diciendo a nosotros que debemos, antes de ofrecer cualquier forma de actitud que demuestre nuestra fe a Dios, cualquier cosa, antes de predicar, antes de traer tu diezmo, antes de lo que sea, antes de alabar al Señor, cualquier cosa que sea, el Señor dice, vete, deja tu ofrenda delante del altar, ponga de lado, ve primero y reconcilíate con tu hermano. Luego vuelve y presente tu oferta. Llega a un acuerdo con Él lo más pronto posible. Entonces, hermanos, la prédica no es exclusivamente sobre este tipo de desarreglo en nuestra vida cuando tenemos algo contra alguien, pero es un buen ejemplo y es un ejemplo muy común. Es como si fuera una tubería obstruida que necesita de una solución. De otra manera, toda la casa empieza a sufrir de este daño y usted verá con sus propios ojos este sufrimiento. Y en la área espiritual el Señor Jesús dice, si usted no arregla esta situación, usted se queda sujeto, quiere decir, expuesto a riesgo de ir al fuego del infierno. Hermanos, esto es serio suficiente. Esto es serio suficiente para que clamemos al Señor Jesús y pidamos a Él, Señor, dame su fuerza, Señor, en esa situación. Muéstrame, Señor, ¿qué dice tu palabra, Señor?
¿Qué dice tu palabra? Y dame tu fuerza para no desear el mal, pero para desear el bien. Oh Señor, yo clamo a ti para que tú me des la fuerza para desear tu voluntad y además que desearla, el poder de hacerlo. Hermanos, mira, si todos los pensamientos que me vieron a mente en esa situación, yo sabía que tenía que buscar al hermano y lo más rápido posible. Y si él no me perdona, y si él me humilla, y si él, ¿cómo que voy a me quedar? ¿Cómo es que, pero él tuvo culpa también? Todos esos pensamientos. Y el Señor con su voz mansa y suave dice, hijo, busque un acuerdo con él lo más pronto posible. Es así que yo quiero que usted camine. Yo no tengo fuerza de hacerlo. Estas preguntas todas vinieron a mi mente, hermanos. Cómo fue duro, cómo fue difícil. Pero hubo un punto de clamar, Señor, líbrame. Yo quiero, Señor, tu voluntad. ¿Y sabe qué opera? El poder sobrenatural del Señor entra en acción. Lázaro sale de la tumba y Lázaro sale. El Señor opera el milagro cuando clamamos por el nombre de Jesús y decimos, Señor, yo quiero renunciar a mí mismo, Señor. Yo quiero, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Él nos ayuda y me ayudó. Los detalles son muchos, yo no tendría el tiempo de contar para usted todo, pero fue un final tan bueno, hermanos, tan bueno. Yo fui a encontrar con el hermano mismo sin saber si él quería hablar conmigo, porque no me contestaba el teléfono. Yo fui a encontrar con él en medio del camino, en dirección de su casa, y dijo a Débora, mira, esté orando por mí, yo voy a buscarlo, no sé si va a me abrir la puerta, no sé de nada, pero yo voy. En medio del camino, el hermano me llama, oh, qué gozo. Y yo digo a él, hermano, yo tengo que arreglar esta situación con usted. Estoy yendo en paz, quiero hablar con usted. Digo, pastor, pero yo tengo un compromiso. Ahora no puedo y tengo que llevar a mi esposa a un cierto sitio. Y Dios dijo, hágame ese favor, tenemos que ver esto ahora. No, entonces más tarde. No, por favor, vamos a arreglar esto ahora, por favor. Y él, por misericordia de mí, tan bondadoso, este hermano, él consentió y nos encontramos en un cierto sitio, en el parqueo, y ahí yo confesé a él mi pecado. Yo dije, hermano, yo me comporté como si yo tuviera derecho sobre usted y yo no lo tengo. Usted es una bendición en mi vida, me perdone, yo lo ofendí, yo me enojé contra usted. Y él me perdonó y nos abrazamos y lloramos juntos y las cosas están tan bien en nuestros corazones. Está siempre todo tan bien cuando nosotros clamamos del Señor Jesús, el poder que nos capacita a hacer su voluntad. Lázaro, sal para afuera. Vida, salga fuera de la muerte que la prende. Esta es la voz de nuestro Señor. Esta es la gran aplicación que yo veo del milagro de resurrección de Lázaro. Hermanos, resumiendo, en situaciones de pecado, en situaciones cuando la tubería está rota o cuando está obstruida, en situaciones, no adelanta mirar, pero este problema yo no tengo como el otro, yo estoy muy bien en esta área, hermanos, todo esto es basura, esto no sirve. El problema que tiene que ser tratado ahí está delante de sus ojos y nosotros necesitamos llamar por el nombre de Jesucristo. Esto es lo que significa mantenerse fiel a sus enseñanzas, mantenerse en su palabra, y Él nos promete nos liberar del mal, romper de las cadenas que nos prende, que nos liga a Satán. Él lo hace. Si estamos aprisionados a las cadenas y ellas son muy fuertes, no hay resistencia de las cadenas, no hay poder del enemigo o de la carne o del mundo que pueda resistir a la acción. Cuando usted, su hijo, su hija, clama, Señor, líbrame, líbrame, Señor, y Él nos libra de todo mal. Si no practicamos la voluntad de Dios, permanecemos encadenados a este estado de muerte.
con todas sus posibles consecuencias, pero tiene el Señor Jesús, tiene el poder de resucitar a los muertos y puede darnos vida. Mira qué lindo este versículo de Efesios 5:14, y con él yo concluyo, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, Dios dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Despierta, mira lo que no está bien. No intente resaltar lo que está bien, porque los daños surgirán de lo que no está bien, del área que no está bajo el control de Cristo. Por esto Él nos dice, levántate de entre los muertos. No actúe más como si estuviera muerto. Usted no está muerto. Vamos a caminar en vida. Y a uno que clama por el nombre de Jesús, conforme les di ese humilde testimonio hoy, Él envía su luz, Él le ilumina el corazón y las tinieblas se van. Que Dios bendiga a todos nosotros. Vamos a estar ahora usufruyendo de ese tiempo de preguntas, respuestas, discusión, exposición de dudas, y que Dios nos bendiga. Gracias.